Dios le bendiga, buenos días, estamos aquí nuevamente en el canal 25.1, canal, ¿verdad? Voz y Visión. Y nuevamente a mi presente, ¿verdad? Voz en el desierto, fortaleciendo familias. Estamos, ¿verdad? Muy contentos, ¿verdad? Porque aquí nos acompañan dos mujeres de Dios, dos guerreras de Dios, y vamos a presentarlas en esta mañana. Rosario Esquivel, pastora de Monte de los Olivos. Gabriela Hernández, de la Iglesia Monte de los Olivos. Pues son de la misma iglesia, ¿verdad? Y le mandamos un saludo muy fraternal a nuestro hermano David Esquivel, ¿verdad? Que va a estar viendo esta programación, y un abrazo muy fraternal para él. Y gracias, ¿verdad? Porque les dio permiso que vinieran para acá. Ok, estamos en el tema, hermanos, y vamos a tocar un tema muy importante, ¿verdad? Pero antes de tocar el tema, quisiéramos hacer un aviso, un anuncio. El día 29 y 30 estamos hablando de este mes de abril, vamos a estar teniendo la iglesia Misión Buenas Nuevas, que vamos a tener capacitación para líderes y para pastores, y estamos invitando a cada pastor, ¿verdad? A cada líder que se reúna, ¿verdad? Lo estamos convocando para que ese día se reúna 29 y 30 de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí va a haber comida intermedia, ¿verdad? Dentro de la conferencia, y va a ser ahí en La Roca, ¿verdad? En La Roca de Salvación, con el hermano Joel Palomino. Los esperamos ahí y les vamos a dar, vamos a estar posteando, ¿verdad? La ubicación, la hora, todo lo referente a esa conferencia, y esperamos, ¿verdad?, que cada pastor y cada líder vaya y se nutra precisamente de la palabra. Viene el pastor Pablo Shin del CLF, y creemos, ¿verdad?, que esto va a ser de grande bendición. Hermanas, nos vamos a entrar en el tema, y vamos a estar entrando en el tema las virtudes del verdadero amor, y vamos a ir precisamente a 1 Corintios del capítulo 13, del 4 al 7, y yo lo voy a estar leyendo. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo espera, todo lo soporta. Y vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Y vamos a entrar en el primer punto. El amor es paciente en trato, precisamente, ¿con quién? Con los demás. Muchas veces nosotros creemos, hermana Gabriela, ¿verdad?, que nosotros tenemos que trabajar como lo hace, el mundo de afuera, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. La gente dice, ¿verdad?, me la hiciste, me la pagas, pero en el concepto, vamos, bíblico, doctrinal, pues no es el deseo de Dios que nosotros, como hijos de Dios, trabajemos con ese tipo de carácter, con ese tipo de actitudes. Vamos a ver, el amor es sufrido. En primer lugar, se nos dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido proviene del griego macrosomía, lo cual literalmente significa lejos de enojarse. En este sentido, su uso se aplica a la paciencia que debe tener respecto precisamente nosotros a nuestros semejantes. Crisóstomo la describe como el espíritu que tiene el poder, que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Macrosomía es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura, sin queja. Por lo tanto, dice la Biblia, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene una queja contra otro, así como Jesús o Jesucristo los perdonó, perdonen también ustedes. Qué tremendo es, ¿verdad?, que la palabra nos hable de esa manera, y muchas veces juegue un papel muy importante con nuestros sentimientos, nuestras emociones. La Biblia nos está diciendo, ¿verdad?, que realmente nosotros tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Amén. Mi pregunta, hermana Gabriela, es: ¿por qué nosotros respondemos a un agravio de esa manera? No en el formato de Dios, sino en la actitud y en las emociones nuestras. Pues primeramente porque es la naturaleza del ser humano cuando está en su yo, en su persona, en la persona humana. Sí. ¿Sí? Nosotros necesitamos definitivamente, ¿sí?, tener una relación íntima con el Espíritu Santo, que es el que va transformando
de adentro hacia afuera, Amén, para sí. nosotros poder demostrar ese amor, Claro que para sí. nosotros poder pasar por alto la ofensa, porque si de nosotros fuera, no es posible que nosotros perdonemos el daño o lo que nos han hecho, Pero- nosotros como humanos. Pero ¿por qué es la razón de que muchos hermanos, hermanas han tenido bueno, muchas veces prejuzga que la gente los hirió o realmente una persona los hirió directamente? Pero ¿cuál es la actitud, cuál es la respuesta de una persona que realmente tiene el amor de Jesucristo? Pasa por alto la ofensa y perdona, decide perdonar, porque esto no es un sentimiento, sino es una decisión. Yo decido perdonar a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo o a mi hija que me ha ofendido. Yo decido perdonar. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor mismo lo estipuló, ¿verdad? Ahora, es algo que el Señor dijo, perdonen. Perdona a los padres. Él lo dijo, lo demostró en la cruz del Calvario, porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia, hermana Rosario, es esta. ¿Por qué la persona trabaja de esa manera sabiendo de antemano que fue herida o prejuzgó que fue herido o herida o realmente fue herida directamente? Pero ¿por qué es la reacción de nosotros que no podemos perdonar? Pues es que muchas veces es carnalmente. Hay un principio bíblico que nosotros tenemos que hacer, someternos nosotros a Dios. Sí, exacto. Y al sometimiento a Dios, el Espíritu mora más dentro de nosotros y nos hace ver la clase de ofensa de diferente manera. Exacto. Porque no es la persona en sí, sino es el daño que trae la persona el que lo hace sentirse dañado, sentirse ofendido. A lo mejor usted sí lo adquirió la ofensa a través de una palabra, de una mala actitud, de un gesto. Yo estoy dañada, no estoy en conexión con el Espíritu Santo, exacto. yo lo voy a tomar personal. Pero Exacto. si yo estoy llena del Espíritu Santo, yo voy a ver que esa persona no lo hizo con ese fin, que no es la persona en sí, sino que es el daño que trae esa persona que la hace mirar de feo, actuar mal, hablar mal. Entonces, sí, a veces requiere sometimiento nada más a Dios para que nuestras emociones Sean sanadas. Sí. y nuestros sentimientos sean alineados conforme a la Amén. palabra. Amén. Exactamente así. Por ejemplo, estamos hablando en Efesios 4:2, dice, nos pide ser humildes y mansos. Así es. ¿Verdad? Estas fueron las actitudes que demostró Jesús cuando estuvo en la tierra. Se trataba de actitudes que no afloran naturalmente, sino que deben cultivarse con la determinación de colocar al otro por sobre uno mismo. Solo el Espíritu Santo puede, hermanos, puede darnos la capacidad de actuar de este modo con los demás en forma constante. El texto nos dice, soportaos con paciencia Sí, así es. los unos a los otros en amor. El amor. La palabra soportarse proviene precisamente del griego anejomaí y se utiliza en el sentido de sobrecargar o sobrellevar. No obstante, el uso que Pablo le da a este vocablo tiene una connotación positiva. Denota la idea de ser pacientes frente a las debilidades de Así los es, demás. así Por eso cuando el Señor nos dice a nosotros, nos dice, ¿verdad?, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, nos está diciendo claramente que la debilidad de una persona que nos está atacando o que nos ha ofendido, nos está diciendo claramente que no es la persona, sino el enemigo lo está usando para dañarnos o herirnos. Pero cuando nosotros sabemos que el autor que está orquestando todo ese tipo de cosas, entonces nosotros deberíamos de reprender a Satanás y decirle, ¿sabes qué? Satanás, suelta la vida de este hombre, suelta la vida de esta mujer que está siendo usada, ¿para qué? Para dañar, o sea, a su hermano, a su hermana, Así a es. una organización, o a un pastor, a un líder, o incluso a una persona de la familia. Entonces la Biblia nos está diciendo que nos tenemos que soportar. ¿Soportar qué quiere decir? Simplemente quiere decir que nosotros tenemos que sobrellevar a esa persona. ¿Por qué?
porque no la vamos a estar juzgando. ¿Por qué? Porque esa persona está, hermanos, demostrando que tiene debilidad. ¿Por qué? Porque se deja mover por cualquier situación. Así es. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser que hombres y mujeres que con dominio propio. ¿Qué quiere decir? Un dominio propio quiere decir que tienes que estar bien centrado en la palabra. Si la gente te maldice, la Biblia dice que el elemento de Dios o las normas de Dios es ora por ellos, ¿verdad? Ora por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo lo que están haciendo, el daño que están haciendo. Sí, amén. Por eso, cuando Esteban, ¿verdad?, está siendo apedreado, ¿verdad?, por predicar la palabra, él le dice: perdónales, Señor, encomiendo mi espíritu, pero Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros en una forma natural decimos: ¿cómo no van a saber que nos están dañando, no? Sí, ¿Cómo no van a saber si nos estamos viendo, verdad, que hay publicaciones que nos tiran a dar, situaciones que nos tiran, o sea, que a enterrarnos vivos? ¿Cómo no van a saber que están haciendo daño? Exacto. Pero si nosotros vamos, o sea, en el contexto, la Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra gobernadores en los aires. Entonces, la artillería que nosotros tenemos que dar es en contra de los demonios que están usando a un hombre o una mujer para hacernos daño. Así es. Y de esa manera nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que, como decía la hermana Rosario, no lo vamos a tomar personal. Así ¿Verdad? Seguimos adelante. Aquí es muy importante. Aquí lo que decíamos ahorita es que cuando dice soportarnos, no dice, denota la idea de ser pacientes frente a las debilidades de los demás. A menudo le pedimos a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades, sin embargo, no ejercemos este mismo tipo de paciencia con los demás. ¿Verdad? Señor, dame paciencia, ¿verdad? Pero tampoco le pedimos nosotros: Señor, ¿verdad?, que aquellos tengan también paciencia también a nosotros. Cuando ¿no? nosotros ¿Verdad? hacemos, ¿cierto? Lo que nos permite conocer mejor el sentido de estas palabras es el hecho de que el Nuevo Testamento se aplica repetidas veces a Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios hubiera sido un hombre, habría que perdido precisamente ¿qué? La paciencia con el mundo. ¿Por qué, hermanos? Por su desobediencia hace mucho tiempo. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones de sus semejantes con gran paciencia. Y esto es una de las características verdaderamente, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu, el amor, ¿verdad? El amor es el arma más poderosa, porque por ejemplo una persona viene y te critica y te quiere enterrar vivo y tú le dices: ¿sabes qué? Dios te bendiga, yo te amo. Y eso me recuerda también, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la cruz y el puñal? Sí. Con Nicky Cruz, ¿verdad?, que le decía, o sea, David Wilkerson le decía: ¿sabes qué? Cristo te ama, Dios te ama. Y dice: te voy a matar. Dice: si tú me matas, cada pedacito te va a decir que Dios te ama. Y eso quedaba, ¿verdad? Nicky Cruz, o sea, en una situación, no podía soportar, o sea, la actitud precisamente de David Wilkerson. Y eso nos da a entender a nosotros que una de las características que nosotros tenemos es que somos muy explosivos, muy impacientes, y no hemos podido, hermanos, que sujetarnos, disciplinarnos precisamente a ese tipo de amor, ¿verdad? Tener paciencia unos a los demás. Vamos a seguir con el siguiente, ¿verdad? El 4. Dice: el amor es ¿qué? Es benigno. El amor es benigno. Dice, en segundo lugar, el amor es benigno, y esta palabra se traduce del griego gerestaumai. Son palabras medio raras, la cual a su vez proviene de la palabra griega chrestos, y esta también puede traducirse como amabilidad o a veces como misericordia. Esta misma palabra aparece en el listado del fruto del Espíritu en la carta de Gálatas. Ahí habla Gálatas 5:22, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es benignidad. ¿Qué es benignidad, hermano Rosario? Pues benignidad, pues es que ser no hace bueno. Daño ser bueno. Ser bueno porque sí hace falta mucho el fruto del Espíritu en el cristiano hoy en día, porque casi por lo regular, eso es lo que yo siempre, aquí está Gaby, que no me dejará mentir, que en la iglesia se les enseña mucho el amor, porque si tenemos amor no vamos a hacer daño.
Exacto. Vamos a hacer, no que tengamos alas, pero no vamos a dar mal por mal. Claro. Sino que el mal lo vamos a vencer con el bien. Benignidad va más allá de mi concepto bueno, porque bueno puedo hacer con los que son buenos conmigo, claro, pero ¿qué con los que son malos conmigo? Gloria a Dios. Tenemos que abrazar a esas personas que si se sienten dañados y tú fuiste parte de ese daño, o a lo mejor no fuiste parte de ese daño, pero para ellos sí. Pues tú asume tu responsabilidad y dile, bueno, si te queda tranquilo que yo me haga responsable de esto que tú estás sintiendo, perdóname. O sea, ser bueno con ellos, porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha tenido mucha paciencia. Dios es muy, muy paciente con nosotros, ¿no? Hay gente que se ha sentido dañada, Sí. pero ellos no hacen una reflexión propia, ¿no? Una evaluación propia de saber, ¿verdad? ¿Por qué la gente no me retoma? ¿Por qué la gente no me acerca a ellos? Nosotros tenemos que, incluso televidente que nos estás viendo ahorita, tú puedes entender claramente, gente, ¿verdad?, que te hizo daño, ¿verdad? Pero tú tienes que también reflexionar en qué forma tú provocaste precisamente esa actitud de rechazo, de retiro de aquellas personas. Porque a lo mejor tú orquestaste, o sea, que un complot con un hermano, con una hermana, ¿verdad? Y tú te lavas las manos y dices, no, así como Poncio Pilatos, te lavas las manos que tú no hiciste nada. Pero tú tienes que reflexionar también en qué forma tú fuiste el causante también, ¿verdad? Hay un dicho pues muy agresivo, ¿verdad? Dice, tanto, ¿verdad?, tiene la culpa, o tanto tiene la culpa el que mata la vaca que el que detiene la pata, ¿no? Entonces así es. Muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, que ofendidos y todo eso, pero nosotros tenemos que reflexionar hasta qué punto nosotros también hemos contribuido a que ese tipo de ambiente, ese ambiente de rechazo esté suscitándose en nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿verdad? Y aquí habla, precisamente lo veíamos aquí, dice, en su sentido etimológico, la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Y en su carta en Efesios 4, verso 32, el apóstol Pablo desarrolla a profundidad este concepto, ya que nos dice cómo debemos ser benignos, es decir, amables. Y de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordiosos con los demás, ¿verdad? Sabiendo perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y ahí, ¿verdad?, en Efesios 4, 32 nos habla, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermana, si Dios nos está dando el ejemplo, hermana Gaby, ¿por qué nosotros no podemos agarrar ese mismo patrón que Dios nos enseñó, que perdonar? ¿Por qué te sientes ofendido? ¿Por qué te sientes agraviado? ¿Por qué no vas a la persona, como dice la palabra? Si alguien tiene algo en contra de alguien, ve con tu hermano, ¿verdad? O sea, comienza a limar asperezas, y ya después que ya solucionó eso, ven a dar y comienza a adorar a Dios. Porque muchas veces nosotros venimos a los altares y venimos con mezclas, ¿verdad? Señor, te alabo y te glorifico, y nosotros estamos con un odio tremendo hacia un hermano, hacia una hermana, tenemos un resentimiento tan tremendo que nos está corcomiendo, o sea, el alma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que nosotros nos podamos meter a un altar y levantar nuestras manos? Si la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando vengamos, o sea, al monte de Sion, levantemos manos santas, ¿verdad? Primeramente a cuentas con el hermano, ¿verdad? Irle a pedir la disculpa o el perdón si le has ofendido en algo, y así poder tú levantar tus manos al cielo, porque ya no tienes nada en tu corazón en contra de esa persona. Se supone que una persona que tiene odio a otra persona está en una cárcel espiritual. Sí, definitivamente. Está en una cárcel espiritual, ¿por qué? Porque simplemente esa persona, cuando ve a la persona que motivó supuestamente la herida que este hombre o esta mujer tiene, lo único que va a pasar es que nada más de ver la figura o hablar, o aunque no esté presente, que digan, oye, fulano de tal, o sea, me encontré a fulano de tal, y comienzas tú, tu estómago comienza a convulsionar, tus articulaciones se comienzan a sentirte así, apretados los puños. ¿Por qué? Porque ese resentimiento trae problemas psicosomáticos
trae problemas de enfermedad. Sí. Gastritis, Ha habido gente que ha tenido colitis, Gastritis. problemas de gastritis, problemas de presión. Una hermana tenía problemas, todas sus articulaciones estaban todas así. Pero ¿saben por qué? Porque el esposo se fue con la secretaria, ¿verdad? Y la dejó a ella, y ella era muy joven, y el hombre, ¿verdad?, era ya grande. Y nada más cuando decía fulano de tal y oía el nombre de su marido, ella no tenía ningún problema en las manos. Pero cuando, Cuando ella comenzó a tener el resentimiento en su corazón, en su mente, que no podía soltarlo, y una vez yo le dije, hermana, usted tiene que soltar eso. Le digo, usted se está dañando físicamente porque usted está recordando a ese hombre que, mire, a lo mejor él está ya bien feliz, ahí ando como diputado en campaña, y usted está acá bien amarradota, ¿no? Déjelo, suéltelo, viva su vida en Cristo, sea feliz, sea libre en el Señor, y usted se va a dar cuenta que usted va a tener una felicidad tremenda. Ya el Señor se va a encargar de aquella persona si no se arrepiente, ¿verdad? Así es. Entonces uno tiene que entenderlo de esa manera. Los griegos definían, ¿verdad?, lo que era benigno como la disposición del corazón. ¿Para qué? Para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Su enfoque está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos los aspectos. Así, en una palabra, Pablo establece la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Amén. Con suma amabilidad. así es. Hermanos, si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida personal, ¿de dónde nos sacó el Señor, hermano? Cuánta paciencia, cuánta paciencia nos tuvo el Señor, tanta amabilidad, porque el Señor nos decía, venid a mí los que estén cargados, venid a mí los que estén trabajados, yo los voy a hacer descansar. El Señor, ese amor tan que fluía en el corazón de Jesucristo, una amabilidad, ¿para qué? Para que nosotros nos acercáramos a Él. Bendito sea su perdón. Él no nos cuestionó. Por eso mucha gente dice, no, es que yo cuando me componga voy con Cristo. Cuando me componga me entrego mi vida al Señor. Pues nunca te vas a componer, porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. Dios es el que tiene que cambiar nuestro corazón para ser, como dice la Biblia, nuevas criaturas. Dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora, la pregunta del millón. Nuevas criaturas, ¿por qué estamos ahí con pleitos y iras y contiendas dentro de la iglesia de Dios? Exacto. ¿Por qué? Eso pasa. A ver, hermana Rosario, explíqueme porque yo no entiendo. Pues es que la Biblia habla de que el trigo y la cizaña crecen juntos. En una iglesia a veces se vienen muchas situaciones adversas al cristianismo que tenemos que llevar realmente, porque muchos van creciendo, van entrando apenas, traen otra forma de vivir, otras costumbres, otra cultura. Entonces, entonces la Biblia también te marca que dice que los que somos maduros tenemos que sopesar a los más pequeños y ayudarles. Y ayudarles a avanzar. Pero si una persona tiene 30 años. Eso sí ha pasado, La verdad que sí ha pasado. Sí. Entonces, yo creo que todo esto es por falta de sometimiento a Dios. Porque cuando tú te sometes a Dios, es que ya en el corazón se siente cuando viene ese tipo de ofensa, de amargura. Yo siempre he dicho, no te acepto porque bota esa naturaleza que quiere entrar a vengarte, a dañar, a ofender, a contender, a murmurar. O sea, eso es dañino para el cuerpo de Cristo. Este es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Nosotros sabemos a qué permitimos aquí y qué no permitimos. Ahora, el nivel de crecimiento lo vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Es bebé, joven y adulto. Entonces muchas veces, o sea, la característica, o sea, lo que proyectan estas personas que no quieren, ¿verdad? No quieren, o sea, crecer espiritualmente, están, o sea, vamos en una calidad de bebés espirituales. Porque una persona que ya puede digerir, o sea, el alimento sólido,
¿qué es lo que va a pasar? Una vez una persona me dijo a mí, hermano Ávila, me caes gordo. Le dije, gloria a Dios, para algo sirvo, ¿verdad? Y te estás burlando de mí. Le dije, no, hermano, con todo mi corazón, si yo te sirvo para que tú tengas rencor para mí, gloria a Dios, no hay problema. Y dice, ¿y por qué no te enojas? Le digo, porque yo sé que no es mi problema, el problema es tuyo, porque tú traes depresión, traes ansiedad, te sientes relegado, te sientes destituido, rechazado. ¿Y qué es lo que pasa? Tú no estás viendo quién te la hizo, sino quién te la va a pagar. Y si tú crees que yo te la quiero pagar, pues échale, no hay problema, ¿verdad? Aguanto, ¿verdad? Aguanto, sí, aguanto. ¿Y qué quiere decir? Que no tanto por ser sarcástico, ¿no? Sino simplemente para decirles a ellos que ya sabemos quién los manda. Claro. Ya sabemos quién los está manejando. Sabemos que el enemigo los está manipulando como títeres para poder, traer, hermanos, ¿qué? División a la iglesia, división a las organizaciones, divisiones, a los pastores, divisiones en medio de los hermanos, crear en amistad. Y ellos no lo entienden, ¿por qué? Porque están ciegos. Si ellos entendieran lo que están haciendo, caerían de rodillas pidiéndole perdón a Dios por ser instrumentos. Así es. Y una de las cosas que nos habla Proverbios, hermana, es precisamente, dice la palabra que Dios aborrece 6 cosas. Y la última dice que Dios abomina a los sembradores de discordia. Entre hermanos, dice. Y entre hermanos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entendemos la palabra, no nos vamos a andar ahí, hermanos, comportándonos como niños. Ya deberíamos ser gente madura, gente ya experimentada en las cosas de Dios, entendidos en los propósitos de Dios. Si tú te dejas, manipular, ¿verdad? Por un enojo, por un resentimiento, cuando venga el anticristo a sellar a todo el mundo, pues tú vas a ser el primero que te vas a ser sellado. ¿Por qué? Porque si no soportas esto. Ahora, acuérdate una cosa, cuando Dios te pone todo ese tipo de gente es precisamente porque te está poniendo un examen. Claro. Si ese examen no lo pasas, pues entonces no calificas para seguir al otro nivel. Cierto, sí, así es. Entonces, si a mí me viene una persona, hermano, me caes mal, esto y lo otro, sí, hermano, gloria a Dios, no hay problema. Pero no sabes que me caes mal, sí, hermano, ya lo oí, ya no hay ningún problema, está bien, no hay problema. No te enojas, no te enganchas. No. ¿Y qué es lo que pasa? Se va, ¿verdad? La Biblia dice claramente, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, ¿qué quiere decir? Te estás sometiendo a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces el enemigo no tiene por dónde meterse. ¿Y qué es lo que pasa? Fracasa en su intento de destruirte, de manipularte, de desajustarte en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se va a buscar otro distraído. Entonces dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y él huirá de vosotros. Ahora vemos aquí que en este verso dice, nos revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. La cualidad de la amabilidad se destaca primeramente en las relaciones con los demás. Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente sociales y es ahí donde radica su importancia. Muchos de los problemas, ¿verdad? Precisamente dentro, vemos nosotros dentro de las iglesias, viene precisamente ¿por qué? De las malas relaciones, las cuales afectan la unidad de la iglesia o de la misma. Por lo tanto, la benignidad es una característica del verdadero amor. ¿Okay? Somos seres sociales. Así es. No somos personas que nos vamos a aislar, porque dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, Dios lo hizo un ser social. Y si es un hombre social, ¿qué quiere decir? Que inherentemente tenemos que tener relación con otras personas, con otros hermanos, con otras hermanas, pero que no sea un motivo de que mi rencor y mi resentimiento dañe la unidad de Dios, la unidad de la iglesia, la unidad de una asamblea. Pero desgraciadamente dice la palabra, quítese toda raíz de amargura. Porque cuando hay una raíz de amargura, ¿qué es lo que pasa?
Tú andas regando todo el veneno a todos lados. Casa por casa. Hermana Gaby, la hermana me hirió. Hermana, sabe que es mala, es perversa, sabe que no Eso se es junte diabólico. con ella. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo. Dividiendo y murmurando. Y no te puedes decir tú que eres Así un es. hombre o una mujer cristiana, Dios, ¿no? ni de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás, ¿qué? Dividiendo. Satanás vino a dividir, Cristo vino a sumar, vino a ¿qué? A unir, a buscar la unidad. Sí, amén. Entonces nosotros no podemos estar, hermanos, con esa mentalidad de que de personas antagonistas, personas, hermanos, que amargadas. Yo te digo, hermano, que nos estás viendo, aquí estamos nosotros en este panel y te estamos diciendo la palabra e invitándote a que te sometas a la palabra. La palabra es la que nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener libertad. Lógicamente que dentro de la iglesia tiene que haber disciplina, ¿verdad? Porque muchas veces dice la palabra, ¿verdad? Ve con tu hermano y si no te oyere tu hermano, llévalo a qué? De 3 testigos. Si no quiere con los 3 testigos, entonces ¿qué es? Ponlo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros tenemos amabilidad, tolerancia con un hermano que se está comportando mal, nosotros llega un momento en que realmente ahí sí tienes que meter disciplina. ¿Por qué? Porque esa gente es reincidente, esa gente está dañando, esa gente no se quiere someter, o sea, a las cosas de Dios. Sí, amén. Pues nos despedimos, hermana, ya hemos tenido un buen tiempo aquí con este tema. Le doy gracias a nuestra hermana Rosario Esquivel de Monte de los Olivos. Estamos en Desierto de Irán, 150413, Parajes de Oriente. nuestra hermana. Gabriel Hernández López, también de Monte de los Olivos. Mándale un saludo a su Un pastor. saludo a mi pastor David Esquivel. Dígale que no coma tanto. Hermanos, si se despide su hermano en Cristo, Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna. Estamos en Ignacio de la Peña 921 y Colonia Partido Romero. Estamos los domingos a las 12 del día y les invitamos cualquier persona que esté cerca de esta ubicación está cordialmente invitada a nuestra iglesia. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima, porque la próxima vamos a darle seguimiento a este tema que hemos abordado hoy. Bendiciones a todos. Amén.